Hola, ¿qué tal? Quien te habla es el profesor Michael Mora Pereda y el día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de tricéfalo. Te lo explicamos en unos minutos. Vamos a tocar un temita muy importante, como son los casos dobles de concordancia. Acompáñame por acá para ver la explicación. Ahí está. Casos de doble concordancia. ¿Sí? La primera regla nos dice si el núcleo de sujeto es un sustantivo colectivo en singular y presentara un modificador indirecto en plural, entonces el verbo se podría escribir en singular o también en plural. Es decir, ambas formas son correctas al enunciarlas. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Dice, si el núcleo de sujeto es un sustantivo colectivo en singular y observamos que el núcleo de sujeto en este caso es rebaño, ¿sí? y es un sustantivo colectivo y está en singular, y además dice presentar un modificador indirecto en plural, vamos a observar por acá, modificador indirecto que es de ovejas negras y está en plural, entonces el verbo podría escribirse en singular o en plural. Ambos son válidos por el efecto que hace. Por ejemplo, si yo digo el rebaño de ovejas negras pasta en el campo, es válido. Esto se da porque pasta podría concordar con el núcleo de sujeto que está en singular. Y en el otro caso, podría estar también en plural, es decir, podría decirse el rebaño de ovejas negras pastan en el campo, porque en este caso el verbo pastan podría concordar con el modificador indirecto que también está en plural. Entonces, ambos casos son válidos. Este sería el primer caso de doble concordancia. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Sí? El segundo caso nos dice lo siguiente. Nos dice, por acá, si el sujeto es compuesto y sus núcleos del sujeto se encontrasen vinculados por las conjunciones o, u o ni, entonces el verbo podría escribirse en singular o en plural. Es decir, en ambos casos también serían válidos. Recordemos que un sujeto compuesto es aquel sujeto que tiene dos o más núcleos dentro de su estructura. Por ejemplo, acá dice, ni el temor, ni el nerviosismo impedirá, o también se puede decir, impedirán expresar mi amor por ti. Si nosotros queremos preguntarnos cuál es el sujeto será ni el temor ni el nerviosismo. Los núcleos de sujeto serían temor y serían nerviosismo. En estos casos nos vamos a percatar de que como tienen dos núcleos de sujeto, entonces cumple con la regla que dice si el sujeto es compuesto y sus núcleos de sujetos se encontrasen vinculados, y en este caso está vinculado por una, puede estar vinculado por una O, por una U o por un ni, y en este caso está vinculado por el ni. Entonces el verbo podría escribirse en singular o podría escribirse en plural. Ambos casos también son aceptables. Vamos a ver el siguiente caso. Y el siguiente caso nos menciona lo siguiente. Dice, si un sustantivo colectivo en singular presentara un complemento indirecto en plural, el adjetivo podría escribirse en singular o en plural, y en el género del sustantivo o del término del complemento. Por ejemplo, acá, si nos vamos percatando, el sustantivo colectivo en singular sería ramo, ¿sí? Y el complemento indirecto sería de rosas. Entonces yo puedo decir ramo de rosas rojo o podría decir ramo de rosas rojas. ¿Por qué en ambos casos son válidos? La respuesta también se da por la relación siguiente, ya que el rojo que está en masculino y singular podría concordar con ramo que también está en masculino y singular, y también puede ser que rojas podría concordar con el complemento indirecto que sería femenino y plural, igual que rojas, femenino y plural. Es decir, ambos casos también son válidos. Se puede decir ramo de rosas rojo o se puede decir ramo de rosas rojas. En ambos casos también son válidos. Y el último caso sería si el núcleo de sujeto fuese un sustantivo en singular y el atributo apareciera en plural o viceversa, el verbo podría escribirse en singular o también en plural. Por ejemplo, si yo digo la jornada laboral es 8 horas diarias, sí es válido, pero también puedo decir la jornada laboral son 8 horas diarias. En este caso, ambos son válidos por lo siguiente. Vamos a probar primero
lo que nos dice la regla. Si el núcleo del sujeto fuese un sustantivo en singular, y nos vamos a dar cuenta de que el núcleo del sujeto sí es un sustantivo en singular. Entonces, este puede concordar ¿con quién? Puede concordar, como está en singular, con el verbo que está en singular. Y por otro lado, puedo decir son 8 horas diarias, en este caso el atributo será 8 horas diarias, que puede concordar también con el verbo son, que también está en plural. Entonces, en este caso, tanto son como 8 horas diarias están en plural, por eso habría un efecto de concordancia, y por otro lado, jornada con es, porque también habría un efecto de concordancia, en este caso concordaría con el número en singular. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, y además vamos a estar sorteando el día de hoy un libro, ¿sí? Este de acá, este libro, que se llama Didáctica del Lenguaje, del profesor Jorge Luis Valdés Zabaleta. Aquellas personas que le den un like y compartir al videíto. Nos estamos viendo hasta la próxima semana en esta sección muy amena que se llama Te lo explicamos en unos minutos. Cuídense, quien les habla es el profesor Michael Mora Pereda, y hasta la próxima sección. Nos vemos. Chao.